7 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora a la legisladora Mireya Pazmiño de la bancada de Pachacuti, asambleísta y presidenta de la Comisión de Régimen Económico que se encuentra con nosotros. Esta comisión está analizando el veto parcial que ha hecho el presidente de la República al proyecto de ley de defensa de los derechos de los clientes del sistema financiero, una situación o una decisión que ha causado polémica y malestar entre la ciudadanía que tenía o que veía en esta normativa una esperanza de poder combatir este abuso del que somos víctimas todos los ecuatorianos a través del sistema financiero nacional. Digo todos porque en algún momento todos hemos sufrido este abuso, sea por las tarjetas de crédito, por gestiones de cobranza, por llamadas que nunca se hacen, por correos o por llamadas incluso de las empresas telefónicas a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, a cobrarle, a recordarle que tiene ya en una semana, en 2 días que pagar tal o cual deuda. Todos hemos sufrido este tipo de abusos o seguros que nunca han pedido autorización respectiva, etcétera. ¿Qué se va a hacer ahora en la Asamblea Nacional respecto a este veto? Hay los votos para ratificarse en el texto original aprobado por la Asamblea Nacional. ¿Qué dicen el veto del presidente de la República? Asambleísta Pazmiño, buenos días. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Buenos días, Licenia, muchas gracias. Buenos días, Alexis. Un saludo a todos los ecuatorianos. Gracias por la invitación. Bueno, realmente nosotros esperamos que todos los asambleístas, esta vez también, para poder ratificarnos en este proyecto de ley, tengamos los votos, tengamos esa conciencia de los compañeros asambleístas y podamos obtener los 91 votos que se necesita para ratificarnos en este proyecto de ley en 20 artículos y 12 nos hemos allanado al veto del presidente. En este caso, en esos allanamientos son en artículos que tal vez están siendo redundantes o nos hizo caer en cuenta que se está otorgando ahora las mismas funciones a las dos juntas. Antes existía una sola junta, que era la Junta Monetaria y Financiera, luego, a través de la ley que crearon en el anterior periodo de la Asamblea Nacional, dividieron estas dos juntas. Ahora hay la Junta Monetaria y la Junta Financiera, y estas funciones le estábamos dando en este proyecto de ley las mismas funciones, se duplicaban para las dos. Entonces, ahí nos acogimos nosotros en ese allanamiento que ha hecho el presidente. Pero en el resto, en los artículos que benefician a los usuarios que hacen o que son clientes de la banca o del sistema financiero, nosotros nos hemos ratificado y esperamos obtener esos votos en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cómo le va, legisladora? Muy buenos días. Más allá de eso, ¿cómo asume usted esta postura del presidente de la República? Yo decía en el comentario hace un momento que, o sea, digamos, esto era lo que yo esperaba, ¿no? Que un presidente banquero legisle, o colegisle en este caso, a través de su veto, a favor de su grupo. Él no ha dejado de ser banquero, ni ha dejado de ser accionista de uno de los bancos más grandes del país, y lo que ha hecho en este caso es dejar de lado el proyecto que ustedes han aprobado como asamblea, que beneficia a los usuarios del sistema financiero para directamente beneficiar a su grupo, y no solo a la banca, sino también a los concesionarios, grandes concesionarios de las telefónicas. De acuerdo, el presidente debería mantener la ética que él siempre ha mencionado, ese código de ética, en estos casos, en casos de proyectos de ley en reforma o en favor a los usuarios y en contra de la banca. Entonces yo creo que ahora debería mantener esa independencia, esa ética, hacerse a un lado y dejar que la Asamblea Nacional resuelva esta clase de proyectos, porque como usted lo menciona, sigue todavía siendo, si no es, no figura como dueño de un banco, pero sí es parte de ese vínculo familiar que son accionistas de bancos privados. Entonces, esa es la postura y eso haría yo un llamado al señor presidente, deje que la Asamblea Nacional resuelva esta clase de proyectos para que no sea el juez y parte. Se vería así en estos momentos, ¿no? Al vetar a un proyecto que está favoreciendo a los usuarios y no está favoreciendo a la banca como él es parte de ello. Respecto a los cobros indebidos, asambleísta Pazmiño, ¿cómo quedaría esta normativa en caso de que ustedes consigan los votos necesarios para ratificarse en este punto de este proyecto de ley? Bueno, nosotros en este proyecto de ley se hace reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero y en el mismo nosotros estamos pidiendo que la Superintendencia de Compañía pueda ellos también de igual manera de oficio presentar o pedir a la banca, al sistema financiero que atienda a los usuarios. Ellos también pueden ponerle alguna sanción a la banca si está haciendo esos cobros indebidos, esos débitos indebidos que todos los ecuatorianos hemos sufrido por servicios que no lo hemos aceptado voluntariamente.
Y ahora en este nuevo proyecto de ley lo que se está pidiendo es que se les haga firmar a todos los que estamos haciendo uso o contratando un servicio dentro del sistema financiero, firmamos un contrato y a través de ese contrato sí, hacernos todos esos débitos si nosotros así lo hemos permitido. Pero nosotros hemos visto anteriormente que muchos de los usuarios solamente a través de mensajes o de un correo electrónico o en el momento en que usted va y pide abrir una cuenta, le hacen firmar un contrato y en unas letras pequeñitas le están dando otro servicio que es un seguro de odontológico, un seguro vehicular o bueno, cualquier otro servicio. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos dicho que el usuario esté consciente de que si en verdad quiere o no quiere ese servicio, esté con letras grandes, normales, como todo el resto del contrato lo manifiesta, y pueda firmar y aceptar. En ese sentido, puedan luego poderle descontar o seguir los cobros debidos que la banca está permitido hacerlo. Pero ahora todas estas personas que se les han descontado igual mucho dinero por tener uno de estos servicios, se le devuelva si no ha firmado o si no ha aceptado y no comprueba bajo ningún medio que en verdad esta persona ha aceptado esos servicios y lo pueda devolver incluso con intereses. ¿Qué pasa allí, asambleísta Pazmiño, con los reclamos? Por ejemplo, cuando uno es cliente del banco y es víctima de ese tipo de abusos, hace el respectivo reclamo, pero no pasa nada, se queda allí y mientras tanto le siguen cobrando. Allí, ¿qué le garantiza este proyecto ahora tenemos al cliente? Nosotros un tiempo, sí, tenemos un tiempo de 15 días. Se deberá ser atendido en 15 días, si es una persona o si es el reclamo aquí dentro del Ecuador, o 40 días máximo para atender ese reclamo si es en el exterior. Ese es el tiempo que se le ha puesto también en este proyecto de ley para que la banca pueda atender a estos reclamos. Igual, las llamadas telefónicas que nos hacen para pagar estos servicios que no hemos adquirido voluntariamente, también tenemos un límite de horas que sea desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche y no sean sábados y domingos. Que sea solamente de lunes a viernes y que sea una sola llamada al día, no varias llamadas ni tampoco instigando, porque ha habido también despidos por esta causa, ¿no? Si no han pagado estos servicios, llaman al jefe de la empresa, le dice que uno de sus empleados están en mora y ellos lo que han hecho es despedirles y no han atendido por qué está debiendo esto, ¿no? Entonces, eso ya no se va a permitir tampoco en este proyecto de ley. Ahora, ustedes como legisladores van a asumir, digamos, su condición de, digamos, de demandantes, ¿no? De escuchar a sus electores, y muchos, me imagino, de sus electores les estarán diciendo: queríamos que salga una ley que vaya en defensa de quienes tenemos nuestros recursos en el sistema financiero. Esa va a ser la línea, al menos, de su segmento de Pachacuti al que usted ahora pertenece, legisladora. De toda la asamblea, este proyecto de ley fue aprobado cuando estaba en segundo debate por todos los asambleístas. Por unanimidad fue aprobado este proyecto de ley y yo creo que ahora, para ratificarnos en este proyecto, vamos a tener esos votos también, pese que en la comisión no tuvimos los votos de los asambleístas del gobierno. Eso también pasó en el segundo debate. Ellos votaron en contra, pero en el pleno de la asamblea sí votaron a favor de este proyecto de ley y esperamos de igual manera tomen conciencia de aquello. Como usted dice, nosotros estamos para servir a los ecuatorianos, al pueblo ecuatoriano, no estamos nosotros de mandatarios o de sirvientes del Ejecutivo. Entonces esperemos tomen conciencia de igual manera todos los asambleístas y tengamos los 91 votos para poder ratificarnos en este proyecto de ley. En este proyecto, asambleísta Pazmiño, se pide a las autoridades, se obliga a las autoridades a ejercer un mayor control sobre las entidades financieras, tomando en cuenta problemas como los que vivimos hace pocas semanas, con uno de los bancos más grandes del país, que su sistema informático tenía algún tipo de problema y mantuvo a sus clientes sin poder hacer ningún tipo de transacción vía online, ni retiros, ni pagos, ni nada. Y finalmente no pasó nada, o sea, finalmente la Superintendencia de Bancos no actuó, no se sabe si le aplicaron alguna sanción, salió el dueño del banco más enojado todavía por los reclamos de sus clientes a decir que ya tienen que esperar y punto, y tampoco pasó nada. En este proyecto de ley, ¿se busca algún tipo de acción más decisiva de la autoridad? ¿Se obliga a la autoridad a actuar en estos casos o en este proyecto no se topa nada respecto al control y a la facultad que tiene la autoridad para exigir un buen trato al cliente y respeto al cliente?
Bueno, ahora estamos nosotros atribuyéndole también a la Superintendencia de Compañías que podrá solicitar o practicar de oficio la protección de los derechos de los usuarios o de los clientes del sistema financiero. O sea, no solamente a través de reclamos, sino que ella también, si escucha, si ve que el sistema financiero no está actuando debidamente, pueda de oficio poner o actuar en favor de todos los usuarios. De igual manera, estamos nosotros pidiendo que los primeros 3 meses, ¿sí?, cuando se inicia un año lectivo, pueda informar a la Asamblea Nacional cuáles son los resultados de control que ha tenido en defensa de los derechos de los usuarios. Esos 2 puntos nosotros les estamos poniendo a la Superintendencia de Compañías de bancos y compañías, ¿no? A las 2. O también está la otra, la Super de Economía Popular y Solidaria, porque ellos son entidades de control y ellos son quienes están viendo si está cumpliendo o no con el servicio que está prestando la banca. Y es de eso que hemos pedido, que ellos nos brindan esa información a la Asamblea Nacional y de igual manera puedan actuar no solamente a través de un reclamo que hagan, sino también de oficio si ven que están abusando el sistema financiero con los usuarios. Ahora, políticamente, ¿usted cómo valora el hecho de que mientras el presidente se pronuncia a través de un veto en contra de una ley que beneficiaba a los ciudadanos que tenían sus dineros en el sistema financiero, por otro lado, vemos que el Banco del Pacífico está permanentemente cerrando sus sucursales, está cada vez menos cerca de la gente, en un proceso de reestructuración, ha dicho su gerente, justificando las medidas y las decisiones que han adoptado desde el gobierno nacional. El presidente, por un lado, beneficia a su grupo, pero por otro está haciendo todo lo posible como para ir reduciendo la capacidad de participación en el mercado del Banco del Pacífico, que es un banco estatal. Bueno, esa es la preocupación que tenemos nosotros desde la Comisión de Régimen Económico. Nosotros vimos cuando nos presentaron el presupuesto general del Estado, había una cierta cantidad que era la parte de la monetización, como se menciona. La monetización viene a ser las privatizaciones o las ventas de las entidades y constaba un valor de 940 millones de dólares, pero no mencionaba de qué entidad. Luego nosotros hicimos la consulta desde la Asamblea Nacional y mencionaba una de estas entidades era el Banco del Pacífico y también algunas eléctricas. 940 millones de la venta de estas entidades, esto no creo que pueda ser aceptable, ¿no? Y como usted lo menciona, están ahora instigando, sería en este caso, para que el banco cierre ya sucursales, deje de prestar ese servicio, que es un servicio bueno, es un banco que ha ayudado, es el único que nos presta al 8%, al 9% de interés, porque es un banco público, un banco del Estado, pero le están viendo o no sé qué pretende el gobierno, ¿no?, al querer vender una entidad que ha estado favoreciendo a los ecuatorianos y aparte tenemos utilidades, beneficios, nos han traído réditos a todos los ecuatorianos para hacer uso. Yo creo que con lo que produzca el Banco del Pacífico, nosotros podemos hacer uso para quitar la desnutrición, que es en donde se está cogiendo el presidente, ¿no?, de esa parte sensible, de lo caótico de nuestro Ecuador, que la gente todavía exista personas con desnutrición, como es en mi provincia, y que ponga de pretexto esto para poder vender una entidad solvente que nos está ayudando a todos los ecuatorianos a tener nosotros utilidades. Y esto es algo que preocupa mucho a todos los ecuatorianos y nosotros desde la Asamblea Nacional estamos tomando acciones. Hemos pedido la comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, de igual manera al representante de la CPN y al gerente del banco, para que nos digan en base a qué pretenden vender, porque si nosotros creo cualquier persona podría vender algo que no tiene si no le está produciendo, ¿no es cierto? Si nos está mejor trayendo pérdidas o gastos, pero no es así con el banco. Entonces veamos qué es lo que nos dicen estos dos personajes y por qué quieren vender al Banco del Pacífico, por qué también le están diciendo que no está siendo eficiente prestando el servicio a unos intereses cómodos a todos los ecuatorianos, no tiene ganancias como lo han tenido los otros bancos, ganancias pero de 200, 300 millones de dólares al año en plena pandemia. Y el Banco del Pacífico ha prestado su servicio y también está teniendo sus créditos para el servicio a los ecuatorianos. ¿No le resulta sospechoso, asambleísta Pazmiño, el hecho de que el banco haya venido de a menos justo en momentos en que el país está administrado por un eficiente banquero? O
O sea, ¿no le parece sospechoso, no le parece que todo está dirigido a empeorar la situación del banco, reducir su costo y justificar así su venta? Bueno, eso es sospechoso para todos, ¿no? Y por eso nosotros vamos a preguntar directamente de las entidades involucradas en esto, qué es lo que está pasando. Primero hagamos una investigación muy minuciosa y para acertadamente decir, señor presidente, no puede venderse esta entidad. Sobre el tema de este proyecto para evitar los cobros abusivos de la banca, ¿cuándo se vaya a someter a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, asambleísta Pazmiño? Esperamos que para la próxima semana ponga la presidenta ya en el orden del día, porque en esta semana tenemos nosotros otros proyectos de ley, no se ha puesto en el orden del día. Nosotros desde la comisión ya enviamos el día sábado, que tuvimos hasta el día sábado el tiempo límite para presentar el informe. Ya lo hicimos, presentamos a la Secretaría de la Presidencia de la Asamblea Nacional y espero que para la próxima semana, yo creo que para el día martes 2 de febrero, 1 de febrero creo que es martes, estaría ella llamando para poder ratificarnos en este proyecto de ley. En otras materias, legisladora, en cuanto tiene que ver con fiscalización también, que es una de las atribuciones y competencias que tienen ustedes como asambleístas, hemos visto en los últimos días, y yo me imagino que usted obviamente no es ajena a la preocupación que tenemos y tienen la mayoría de ciudadanos del Ecuador, un brote ya no de COVID o de Omicron, sino un brote de violencia que yo no recuerdo haber vivido, la verdad, hace mucho tiempo. Leí hace un momento la estadística de lo que está sucediendo en 25 días que llevamos de enero, más de 80 asesinatos, todos violentos, asaltos a mano armada. Ayer veía una publicación de un colega periodista, amigo muy querido, cercano, Juan Carlos Aisprúa, a quien por sacar a pasear a su mascota, algo parecido a lo que le sucedió a Juan Andrés Medina hace días atrás, salió a pasear a su mascota y apareció muerto el chico, ¿no?, por robarle los zapatos y el celular. Ayer Juan salió a pasear con su mascota, se bajaron dos tipos en moto, le amedrentaron, le robaron, etcétera, y bueno, corrió con suerte porque finalmente pudo contar su historia, ¿no? Pero otras personas no han podido contarlo. Entonces hay sicariato, hay asesinato, hay robos violentos. ¿Van a llamar ustedes como yo sé que han insistido, lo han hecho, que ha habido negativa, también lo sé, de parte de las autoridades de gobierno, pero el presidente, más allá de haber removido del cargo a la comandante general, haber puesto otro general de la policía al frente, el general Cabrera, ¿alguna explicación tiene que darle al país del gobierno, el presidente Lasso, la ministra Vela, con respecto de lo que está pasando en materia de seguridad? Porque ya lo que hemos vivido en estos días, sobre todo esta última semana asambleísta, es completamente inaceptable. Bueno, para que pase todas estas cosas, estamos viendo tampoco que no hay políticas públicas que estén ayudando tanto a la abundancia de desempleo que existe en el país, a la falta, a esa pobreza que están teniendo todos los ecuatorianos, a la falta de reactivación económica en el país. Entonces todo esto se acumula y estamos nosotros teniendo ahora o viviendo una crisis de violencia, pero creo que esta es una de las cifras más grandes de todos los últimos años que estamos pasando los ecuatorianos. Y sí, hemos pedido para que comparezca al Pleno de la Asamblea Nacional a la ministra de Gobierno. Y también hemos pedido al señor presidente, no solamente es cambiar a la jefa del comando de policía, sino también estamos viendo que no está haciendo nada la ministra de Gobierno, no ha influenciado en nada, no hay ninguna política pública que ayude a evitar toda esta violencia, todas estas muertes, estos asesinatos, los sicariatos que se están dando. Ella dice que, claro, el Pleno de la Asamblea no ha pasado un proyecto de ley del COIP y que está esto en una de las comisiones que hasta me parece un poco irónico, representa o está encabezando la presidencia de esta comisión el jefe de bancada de Creo, uno de los asambleístas de Creo, y quién son ellos quienes se oponen cuando nosotros pedimos que comparezcan las autoridades competentes al Pleno de la Asamblea Nacional. Son ellos quienes se oponen a que comparezcan y nos den este informe, no solamente a los asambleístas, sino a todos los ecuatorianos. ¿Qué está pasando con la seguridad de nuestro país? ¿Dónde están las medidas? ¿Qué medidas se están tomando? Pero no, solamente están
cambian al jefe del comando conjunto de la policía o al comandante de la policía y listo, y eso es la solución. Eso no es la solución. La solución es ver cuáles son las políticas que se está poniendo desde el Ejecutivo, cuáles son las políticas que han tomado desde el Ministerio de Gobierno para que ya pare y cese todo esto. ¿Qué pasó con las cárceles? Ya mismo viene nuevamente otra matanza dentro de las cárceles, porque esto viene por periodos, cada trimestre, cada cuatrimestre vienen las violencias de las cárceles y hasta ahora tampoco no tenemos ningún resultado. No sabemos cuáles son las medidas que se han tomado para evitar el hacinamiento en las cárceles y las matanzas en las cárceles. Entonces, todas estas medidas que se vayan a tomar o que no se han tomado, sí queremos que nos informen a los ecuatorianos, pero yo pido que nos unamos todos los legisladores y llamemos al Pleno de la Asamblea Nacional a todas estas autoridades competentes. Dejemos de estar de serviles del gobierno y sirvamos al pueblo. Asambleísta Pazmiño, para hoy precisamente se espera que llegue este nuevo proyecto que va a enviar el presidente de la República, un proyecto de seguridad que busca dar más herramientas, dice el gobierno, para que la policía y las Fuerzas Armadas puedan actuar sin miedo, sin temor a tener luego procesos legales en contra de quienes actúen en el marco de sus funciones. Pero en la Asamblea Nacional ya hay otros proyectos en ese mismo sentido que están en trámite, que están estancados. No sabemos el estado actual de esas normativas en estos momentos para combatir la seguridad que vive el país. ¿Qué tanto ayuda el hecho de que se envíe un nuevo proyecto más a la Asamblea para tratar este tema? ¿Cómo esto contribuye a enfrentar esta crisis de seguridad que tenemos? Tantos proyectos de ley, ¿hacemos algo con eso? ¿Cuál es la visión, el criterio que usted tiene respecto a este anuncio del presidente de la República? Bueno, si es un proyecto de ley que va a favorecer a que ya no haya tanta violencia en las calles, pues bienvenido sea, ¿no? Estaremos debatiendo en el Pleno de la Asamblea todo proyecto de ley que ayuda a las reformas y que tengamos nosotros una mejor estructura orgánica, estructura institucional, que haya independencia de todas las funciones del Estado y pueda además ser eficiente, pues habrá que debatirlo en el Pleno de la Asamblea. No nos estamos oponiendo para eso. Y como dije, si hay otros proyectos de ley que están estancados, creo que los compañeros asambleístas deberán comenzar a revisar, a pedir a todo el equipo de trabajo que revisen de manera técnica si es prudente o no dar paso a esos proyectos y demos paso a esos proyectos de ley. Estamos nosotros en la Asamblea para eso, ¿no? Para debatir proyectos que sean en servicio de toda la ciudadanía. ¿Pero cree que con una normativa se puede en la práctica dar solución a esta crisis de seguridad que tenemos cuando ya se han optado por ese tipo de medidas anteriormente en otros gobiernos y aquí están los resultados? Es que para que todo funcione necesitamos nosotros de normativa, ¿no? Dar funciones a quienes necesitan, a todas las entidades también de control. En ese sentido necesita también unas políticas públicas desde el Ejecutivo. O sea, estoy de acuerdo, necesitamos políticas públicas desde el Ejecutivo y también necesitamos proyectos de ley que salgan desde la Asamblea Nacional, pero que se respeten, que sean proyectos que están en beneficio de todos, no solamente porque el gobierno así lo quiere o porque el gobierno así lo decida y que ciertos asambleístas en el Pleno estén actuando en esta función, no. Manejémonos de independencia, hagamos que el Ejecutivo presente políticas públicas desde el Ejecutivo y nosotros los proyectos de ley desde la Asamblea Nacional. Yo creo que si existe esa sinergia entre estas dos instituciones, podríamos estar sacando algo en beneficio de que ya no exista tanta violencia en las calles. Hablamos siempre también de que este proyecto que ha presentado, y lo dijo también en campaña el presidente, ¿no? De que ahora todos podamos portar armas. Pero imagínense, portar armas todos los ecuatorianos, se vendría una muerte, una guerra civil, diría yo, porque hay que limitar esto, ¿no? Si decimos que todos podemos portar armas, todas las personas que ahora están dedicados al sicariato, que están dedicados al robo, existe toda esta clase de violencias, estarían ellos también permitiéndoles que usen bajo la ley un arma. Entonces hay que debatir eso en profundidad, no es de la noche a la mañana que diga que ahora podamos usar las armas para podernos defender y también vamos a usar armas para poder matar, y eso es algo muy delicado. Legisladora, para hoy a las 9:30 está convocado el Pleno de la Asamblea Nacional, los 137 legisladores, para resolver el tema tan polémico, pero que además concita mucho la atención y el interés nacional, de la interrupción voluntaria del embarazo. La Mesa Legislativa de Justicia recomendó al Pleno que las niñas y adolescentes menores de 18 años de edad, víctimas de violación
puedan libre y voluntariamente interrumpir el embarazo hasta las 22 semanas de gestación, es decir, 5 meses y medio de embarazo, en tanto que las mujeres mayores de 18 puedan interrumpir el embarazo por violación a las 20 semanas, es decir, a los 5 meses de gestación. Para el caso de personas con discapacidad, víctimas de violación, se observará la guía de práctica clínica denominada atención del aborto terapéutico. ¿Cuál es su postura con respecto de este tema, que como le decía es bastante polémico, sí, pero concita el interés de todos y todas, y cuál va a ser la postura también de su bancada? Bueno, esto es un punto muy delicado de tratar, que se va a debatir el día de hoy. Tengo entendido que tal vez esto lo suspendan hasta la próxima semana, que vamos a estar en presencial para el debate, ¿no? Hoy se va a leer los dos informes. Bueno, el primer informe, el de mayoría, porque existe dos informes, el de mayoría y el de minoría. En el de mayoría estamos hablando justamente por las semanas que usted acaba de mencionar, y el de minoría habla de 8 semanas, para las personas menores de edad que hayan sufrido de violación. Entonces, bueno, mi postura, yo estoy en favor de que del aborto. Todos las mujeres somos dueños de nuestro cuerpo y nosotros podamos decidir en qué momento si he sufrido violación, puedo pedir que me hagan un aborto. O sea, debemos respetar siempre el cuerpo de las mujeres, la decisión que nosotros tengamos y que no nos vengan a imponer un tiempo. Imagínense una niña que ha sido violada de 12 años, que ha pasado mucho acá en el Ecuador, que no ha habido unas políticas públicas que protejan a las niñas, que protejan a las mujeres violadas, y que no puedan decir ellas, no quiero seguir con este embarazo. Se ha visto mucho de las niñas que han criado a otros niños y que sigue la pobreza y que sigue el sufrimiento, porque a todas las violaciones, la mayoría de violaciones que han pasado es en zonas donde que existe pobreza, donde que no llega las políticas de Estado, en la parte rural. En mi provincia es una de las, hay un cantón en el que existe el mayor índice de violación y muchas de las niñas madres. Entonces yo creo que sí debemos llamar a esa conciencia. Dejemos esa libertad que tengan las mujeres de poder abortar, ¿sí?, cuando hemos sufrido violación, y que no se imponga semanas. Pero bueno, ahora tenemos nosotros un informe, el informe de mayoría está hablando de 22 y de 20 semanas de acuerdo a la edad. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con ello. Con el informe que ha emitido la Comisión de Justicia. Con el informe de mayoría. Sí. Ya, a pesar de que la Corte... del informe de la Comisión de Justicia hay dos informes, el de mayoría y el de minoría. Claro, el que tiene el apoyo del legislador Vanegas, que también es de su bancada. Así es. Ahora, él está con el mayoría. Aquí se establece una temporalidad, pero yo el nudo crítico que encuentro, legisladora, es que la Corte Constitucional despenalizó el aborto sin tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? O sea, ustedes como legisladores tienen que ajustar la norma y la ley de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional, que es de obligatorio cumplimiento. Muy de acuerdo con usted, pero ahora toda la controversia viene por esto de las semanas, por el tiempo que pueda existir el aborto, ¿no? Lo han hecho acudir también a técnicos que cuando se considera a un feto, o cuando se considera a un niño o niño, en qué tiempo, en 6, 7, 8 meses de embarazo. Entonces, esa es la controversia que existe, y por eso han escogido las 22 semanas, o sea, los 6 meses de embarazo, y que pueda producirse el aborto. Pero claro, fue muy clara la Corte Constitucional de no poner temporalidad, despenalizó el aborto por violación. Entonces lo único que nosotros deberíamos es dar una norma de quiénes son las personas encargadas, cómo podemos nosotros focalizar a estas personas que han sufrido esta clase de violencia, cuáles son las medidas que tomaría el Estado, las medidas que tomaría la Fiscalía o de igual manera la función judicial. Pero no se están enfocando en ese sentido. No sé qué pasa con los compañeros legisladores. Aquí está muy de por medio la moral, está de por medio también la religión, y creo que en estos momentos, yo soy católica y creo que todos hemos recibido clases de moral y de ética y todo en nuestros hogares, pero aquí no se trata de eso. Aquí se trata de una violación que está sufriendo una mujer, que está sufriendo una niña, y habría que tomar esas medidas, esas políticas públicas que ayude, que favorezca a una mujer, sobre que pasamos todo ese
esa violencia de que son violadas, encima tenemos que llevar en nuestro vientre a un niño, a criar, y venimos de una clase pobre, y cómo vamos a criar a ese niño después de todo. Entonces, nosotros lo que aquí llamamos es a la conciencia de proteger la vida. ¿Quién está con vida en ese momento? Es la mujer. La mujer es la que está pasando y sufriendo todos estos actos. Ya tenemos nosotros el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Solamente hagamos viable para que todas las personas puedan acceder a este servicio, ¿sí? Pero no pongamos límite de tiempo, pero así lo tenemos, así lo han debatido dentro de la comisión. No sé si se tenga los votos para el informe de mayoría, tampoco se puede decir que se tenga los votos para el informe de minoría. Todas las bancadas han abierto la votación. No se verá aquí, como se ha visto anteriormente, la bancada de UNES vota siempre en bloque. Ahora ya no se va a ver eso. De igual manera, en la bancada de Pachacuti está dividido los votos, y en la bancada de la IDE también hemos visto que se está dividido los votos, y no podría pronunciarme de la bancada de Creo. Entonces, es algo súper indeciso, súper álgido el debate que vamos a tener. No lo vamos a tener el día de hoy, tengo entendido, porque han pedido a la mayoría que esto se lo haga presencial y no sea de manera virtual. Yo creo que ahora solamente se va a leer el informe y se llamará al debate para la próxima semana, que estaremos ya en presencial. Pero es lo que han sabido manifestar, ¿no? Todavía no sabemos, veamos qué es lo que pasa el día, cuál es la decisión que tome la presidenta del Pleno de la Asamblea Nacional sobre este tema. Y estaremos pendientes. Asambleísta Pazmiño, muchísimas gracias. Mireya Pazmiño, legisladora de Pachacuti, presidenta de la Comisión de Régimen Económico, que ha estado con nosotros, muy amable. Asambleísta Pazmiño, muchísimas gracias. Muchas gracias, una buena mañana.